Señor les bendiga, hermanos. Abran en sus Biblias el libro de Génesis, el capítulo 2, y vamos a darle lectura a la santa palabra de Dios. Génesis, el capítulo 2, puesto de pie para reverencia a su santa y divina palabra. Continuamos nuestra serie de mensajes acerca de las relaciones más fundamentales. Hablamos la semana pasada de nuestra relación con Dios. Hoy hablamos de nuestra relación matrimonial. Génesis capítulo 2, versículo 8, 15, 18, 21 al 25, y lee así la palabra de Dios en este día. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta es la palabra de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, por tu santa y divina palabra. Y otra vez te pido por la presencia y el ministerio del Espíritu de Dios, tomando tu palabra, Señor, y capacitando nuestro corazón para recibirla como palabra de Dios. Quítame a mí de aquí y habla tú a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia dice amén. Puede tomar su asiento. El país donde nosotros escogimos venir es el país que tiene el mayor número en estadísticas de nacimientos fuera del matrimonio. Es el país donde hay un mayor niños viviendo en un hogar con un solo padre. Es el país donde hay un número más alto de aborto. Es un país donde el divorcio es en las estadísticas el porciento más alto en los países. Es más que Estados Unidos. Es el país número 1 de los divorcios, y el segundo país de divorcios. Estados Unidos le lleva 60% más al segundo lugar, que es Gran Bretaña. En el país la proporción de niños que han visto y testifican del divorcio de sus padres es la más alta. Es el país donde hay más suicidios de adultos en todo el mundo. Es el país donde los niños creciendo, hay más número de niños creciendo sin papá, sin el padre en el hogar. Y es el país donde los niños viven en mayor pobreza, o el número de mayor pobreza en los niños en los países desarrollados. Es obviamente, hermanos, que estas estadísticas apuntan a una realidad que usted y yo necesitamos admitir: al abandono o el descuido fatal por una sociedad al valor del matrimonio.
Cuando Dios creó el mundo y puso al hombre en el mundo, cuando el hombre estaba sin ropa, desnudo, dice la Biblia, ante el reto de enfrentarse a sobrevivir, a conquistar todo un planeta, a enfrentarse a todos los elementos de la naturaleza, a crear una civilización, Dios formó su equipo, su Dream Team, el equipo sueño de Dios, Adán y Eva contra el mundo. Cuando Dios hizo el matrimonio, Dios formó el matrimonio para enfrentarse a todo lo que venga a la vida y tener éxito y tener victoria en este mundo. Nosotros queremos mirar en esta original pareja, de mirar entonces 5 cualidades o 5 elementos esenciales para un matrimonio saludable. La palabra de Dios me dice en el versículo 24 que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La frase una sola carne se menciona aquí, la menciona Jesucristo en Mateo capítulo 19 versículo 6, donde la Biblia dice: lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En otras palabras, hermanos, esta esencia del matrimonio es que de 2 personas Dios une a estas 2 personas para que los 2 como uno tengan lo necesario para enfrentarse a este mundo. El libro de Eclesiastés, un libro que nos habla de la experiencia de la vida, nos dice en el capítulo 4, en el versículo 9 hasta el 12, que mejor son 2 que 1, porque si cayesen, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieran juntos, se calentarán mutuamente, mas cómo se calentará uno solo. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2, dice la Biblia, los resistirán, y cordón de 3, él, ella y Dios, dice, 3 dobleces no se rompe pronto. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que para un matrimonio ser saludable se necesita tener una unión espiritual, se necesita tener una unión emocional, se necesita tener una emoción o una unión relacional, una unión financiera y una unión en intimidad. 5 elementos que son esenciales para el matrimonio: la unión espiritual, la unión emocional, la unión relacional, la unión financiera y nuestra unión en intimidad. Mire estos 5 elementos aquí en la original pareja. Adán y Eva en contra del mundo nos traen a nosotros, a la población de toda la tierra, porque ellos tenían estas 5 cualidades en sus vidas que los hacían a ellos suficientes para que ellos 2 se enfrentaran a todo lo que pudiera tirar la vida y la naturaleza. La Biblia me enseña que un matrimonio tiene que tener una unión espiritual. Me dice la Biblia una y otra vez más que Dios fue el que unió a la pareja. Todo el capítulo 2 nos está hablando a nosotros que Dios plantó
en un huerto, que Dios puso al hombre, que formó, que Dios hizo que Adán se durmiera. Dios es el que dice: no es bueno, le voy a hacer ayuda idónea para él. Dios, en otras palabras, es el que está completamente en total control del matrimonio. Usted quizás ha escuchado la frase que dice, o el dicho que dice: entre marido y mujer nadie se debe meter. Pero la palabra de Dios me dice que aunque nadie se debe de meter entre marido y mujer, Dios sí se mete entre marido y mujer, porque si Dios no está en el matrimonio, no hay matrimonio. Dios juntó a la pareja. La Biblia entonces me enseña que esta unión espiritual se puede entender en el contexto en que Dios trae a Adán y a Eva. El capítulo 2, la Biblia nos enseña en el versículo 18 que el Señor ve toda su creación. Ha dicho ya en el capítulo 1 un montón de veces que todo es bueno, bueno, bueno en gran manera. Pero aquí en el capítulo 2, el versículo 18, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ahí comienza la historia entonces del matrimonio. El hombre solo, y Dios ve que necesita a una pareja, necesita a alguien que sea ayuda idónea para él, porque los dos son más fuertes que uno. Y si nosotros hacemos la pregunta entonces, ¿de qué necesita ayuda? ¿Cuál ayuda es la que necesita? El versículo 15 nos dice que Dios había puesto a Adán en el huerto para que lo labrara y lo guardase. El versículo 8 me dice que Dios plantó el huerto. En otras palabras, escuche bien, Adán y Eva no estaban ahí para plantar flores, no estaban ahí para plantar los árboles. Dios fue el que creó el huerto, el jardín, como se llama en otros lugares, el huerto de Edén. Ellos nada más tenían que protegerlo, mantenerlo, guardarlo y ser los que trabajaban para que se mantuviera lo que Dios le había dado. Y cuando hacemos la pregunta, ¿qué era el huerto de Edén? Que Dios se lo da, todo se lo da ya hecho, y ellos tenían que guardarlo. El huerto de Edén, en cortas palabras, era el antesala al templo de la creación de Dios. El huerto de Edén era un lugar sagrado, era un principio del templo de Dios, donde Dios venía y caminaba con el ser humano. En otras palabras, la Biblia me está recordando, hermanos, que una pareja tiene que guardar, que mantener, que sostener, que trabajar el testimonio de la realidad de Dios en su matrimonio, en su vida, en su huerto, en su hogar. El hogar matrimonial, el papá y la mamá, el esposo y la esposa mantienen, sostienen, luchan por sostener el carácter santo, el carácter de la realidad de Dios en este mundo. El matrimonio es el antesala a que todos en el mundo vean que hay un Dios, porque donde hay dos reunidos o tres en su nombre, ahí está Él. Es el núcleo. El matrimonio es el núcleo de percibir y de relacionarnos con Dios. Adán y Eva, después de pecar, siguieron como matrimonio, siguieron como todos los matrimonios, excepto que ahora no tenían el matrimonio como el antesala de la presencia de Dios. Y de ahí vienen
todos los problemas que ellos encuentran. Déjeme decirle y recordarle, hermano, está su matrimonio proveyendo el testimonio fiel de la presencia, de la comunión del Señor. La Biblia me dice a mí en Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 11, todo lo hizo, dice, hermoso en su tiempo. Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y la Biblia me está recordando que el matrimonio es hecho de dos, un hombre y una mujer, a quien tienen en el corazón eternidad y conocen la presencia de Dios y creen en la realidad de Dios y han puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Tiene que haber, para el éxito del matrimonio, tiene que haber una unidad, una sola carne, una perspectiva, una manera de ver la vida a través de los ojos de aquel que venía a encontrarse con ellos en el huerto de Edén. Mire, el segundo elemento que necesita un matrimonio, no solamente la unión espiritual, sino también la unión emocional. Dice la Biblia en el capítulo 2, en el versículo 23, que cuando el Señor trae a Eva, que dice la Biblia, el versículo 23, que Adán dice: esto es ahora. Y la palabra ahora es una exclamación, como diciendo: ahora sí, ahora sí. Él se sentía atraído a ella. Él dice: ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona porque sale de mí. Él entiende, y entre ellos hay una conexión emocional. La Biblia me recuerda a mí que Dios creó a la mujer, nuestras esposas, dice la Biblia, en la original esposa del costado de Adán. Y hay un famoso predicador, Mateo Henry, quien dijo muchos años atrás: Dios no formó a la mujer de la cabeza de Adán para que lo mandara, ni formó a la mujer de los pies de Adán para que lo pisoteara, sino que lo formó o la formó de su costado para que esté al lado de él, a la par de él, al igual de él, y la formó de debajo del brazo para que él la proteja, y la formó de cerca del corazón de Adán para que él la ame. Quizás usted ha escuchado la historia de esa pareja que venían ya casados por muchos años, más de 50 años. Ya los viejitos están ahora acostados. Y la mujer, la esposa, le dice: ay, yo me acuerdo, mi amor, cuando éramos recién casados, que tú me tocabas el pelo al yo acostarme. El hombre entonces, ancianito, le extiende su mano y le pasa la mano sobre el pelo. Y dice: ay, y yo me acuerdo cuando nosotros éramos ya los principios de años casados, que tú me soplabas el oído, me dabas un soplón con tus labios, el viento a mi oído. Y el hombre entonces pues le sopla el oído. Y dice la mujer otra vez, dice: ay, y yo me acuerdo cuando éramos recién casados, que tú me mordías la oreja. Y él entonces de pronto se pone de pie y se va. Y ella le dice: pero ¿cómo te vas? ¿Ahora dónde vas? Y el hombre le dice: voy al baño a encontrar
mi dentadura. Hermano, hermana, déjeme recordarle, usted y yo tenemos que hacer, como dice Cantar de Cantares en el capítulo 2, el versículo 14, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Y la palabra de Dios me dice que cada gesto, cada vez que somos ásperos, cada vez que nosotros decimos algo mal dicho, los golpes que se dan al hablar la pareja, que nosotros estamos permitiendo zorras pequeñas entrar y destruir la viña emocional entre el hombre y la mujer. Dice Cantar de Cantares en el capítulo 2, otra vez el versículo 16: mi amado es mío y yo de mi amado. Hay en el matrimonio una unión emocional donde esta es la más importante y este es el más sobresaliente, y no podemos permitir las zorras pequeñas que destruyan, que echen a perder esa conexión emocional. Tercero, el tercer elemento de un matrimonio que se enfrenta a todo lo que la vida nos trae es la unión relacional. Dice la palabra de Dios en el versículo 25 que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hay algo interesante: al estar desnudos quiere decir que estaban transparentes, estaban abiertos el uno al otro, se conocían, se veían tal como en verdad eran. Y la palabra de Dios me dice que no se avergonzaban. En otras palabras, este matrimonio era un matrimonio donde no había motivo para echar culpa, para pelear, para atacarse, para avergonzarse, para hacer sentir mal a la otra persona. Y esto nos habla a nosotros de la relación de la pareja en su aspecto relacional, en su trato el uno al otro, que no haya en la pareja pues ver de imperfecciones en el uno y en el otro y querer corregirlas, querer abochornarnos, querer entonces, como dice la palabra de Dios, avergonzar a la persona por algo que no nos parece bien. Yo, como pastor, en estos 40 años de pastoreado que he tenido el privilegio, he tenido que atender a llamadas en casas donde de pronto hay una crisis matrimonial, y han habido crisis de diferentes problemas, diferentes índoles, pero en todas ellas, cualquiera que sea el problema de crisis que el pastor tiene que venir en esta situación: violencia, infidelidad, muchachos sorprendidos en algo, enfermedades, hasta cuchilladas, todas estas cosas uno ha venido, y siempre he leído este versículo que quiero compartir con ustedes. Cuando la Biblia me habla de la unión relacional, de no avergonzar a la otra persona, Colosenses capítulo 3, el versículo 12 y 13 me recuerda estas palabras. Dice la Biblia: vosotros pues, como escogidos de Dios, santos y amados, dice, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Y el versículo 14: y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo
perfecto. Y cuántas veces no he visto yo las lágrimas en el esposo y en la esposa al reconocer la misericordia que se necesitan, la humildad, la paciencia requerida, la mansedumbre que es entonces la habilidad de someternos en el control del Espíritu de Dios en nuestra vida, en los momentos de crisis que estemos pasando, soportándonos unos a otros y perdonándonos como Cristo nos ha perdonado. ¿Cuál de esas cosas, esas acciones, estas características relacionales necesita haber más en nuestros matrimonios? La Biblia me enseña otra realidad, otra unión que se necesita tener. No solamente la unión espiritual, no solamente la unión emocional y la unión relacional, sino también la unión financiera. Dice el capítulo 2 de Génesis y el versículo 24, ya no es Adán hablando. Adán habla en el 23, versículo 23. En el 24 el Espíritu de Dios está escribiendo la interpretación de lo que es el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La palabra de Dios nos recuerda que el lugar de papá y mamá era el lugar que daba protección cuando uno era hijo y no estaba casado, o hija y no estaba casada. Y la Biblia me está diciendo que el matrimonio requiere que yo ahora deje a la confianza, la protección, el cuidado, la psicología de mis padres, y vuelva yo entonces a crear un nuevo vínculo, un nuevo núcleo de sostén en mi vida. Papá y mamá proveían los alimentos, ellos eran los que guardaban a los muchachos al nacer, al seguir creciendo. Pero nosotros ahora, al casarnos, estamos dejando la ayuda de ellos para nosotros comenzar financieramente un nuevo núcleo en este mundo. Es interesante que en Estados Unidos el problema número 1 de los matrimonios son las finanzas. Aquí se vive, todo es dinero, y se escucha en los matrimonios la palabra o las frases: no hay, o no tenemos, o no se puede. ¿Por qué compraste? ¿Por qué gastaste? Y esas son entonces evidencias de que nosotros estamos siendo presionados bajo la realidad de estas finanzas que hace el fundamento de Estados Unidos. Pero la Biblia me dice que un matrimonio ya no puede pues depender de mamá y papá, sino que tiene que crear un nuevo sostén. Y nos habla entonces de la ayuda financiera en el matrimonio. En la Biblia hay un tremendo ejemplo de esta ayuda entre el esposo y la esposa, aunque es un ejemplo negativo. Está en Hechos, el capítulo 5, la historia de Ananías y Zafira. La palabra de Dios me habla ahí en Hechos capítulo 5 que Ananías y Zafira tenían pues un terreno, una propiedad, y ellos entonces la venden, y el esposo Ananías sustrae de la entrada que le había entrado, sabiendo la esposa lo que él estaba haciendo, y después lleva la ofrenda a Dios y se la da a los apóstoles, a Pedro,
Pedro le dice, Ananías le dice, Pedro, ¿por qué has permitido, Ananías, ¿por qué has permitido al diablo entrar en tu corazón? Y de pronto se cae muerto Ananías. Pasa 3 horas y viene ahora Safira entrando a la iglesia, y Pedro le dice a Safira, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dice, sí, la vendí en tanto. Y dice Pedro, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo de Dios? Y cae ella muerta al igual que el esposo. Pero hay algo interesante en esta pareja, y lo que enseña es algo tremendo acerca de las finanzas. Con el esposo y la esposa, me dice que ambos sabían el precio que se había vendido, la heredad. En otras palabras, ellos conocían exactamente las entradas y las salidas. No había escondite. Los dos conocían pues las finanzas del hogar. Y después dice la Biblia, conviniste quiere decir que ellos convinieron, que ellos pues aceptaron, se pusieron de acuerdo. Y ahí nos enseña, hermanos, que un esposo y una esposa debe de tener las finanzas abiertas el uno al otro, los gastos abiertos del uno al otro, y ponerse de acuerdo en cuánto van a gastar. Y la palabra de Dios me dice, hermano, que las finanzas es algo que tienen que tener los dos, tienen que conocer, pero también las finanzas están relacionadas al Espíritu de Dios. Hermano, no solamente lo que usted da a la iglesia o a su iglesia es de Dios, sino también lo que usted no da a la iglesia y se queda, eso también es de Dios. Y ustedes tienen que ponerse de acuerdo y convenir en lo que dan y también en el uso de lo que no dan, para que el Espíritu de Dios y el Señor guíe sus finanzas. Y por último, la Biblia me enseña el quinto elemento. El primero es la unión espiritual, el segundo es la unión emocional, el tercero es la unión relacional, el cuarto es la unión financiera y el quinto es la unión en intimidad. Dice el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Y nos habla a nosotros de que en el matrimonio nada puede venir entre él y ella, ni la ropa esconde algo el uno de el otro, y que en el matrimonio debe entonces de cumplir el deber de conyugal entre el esposo y la esposa. Les recuerdo 1 Corintios capítulo 7, el versículo 3 y 4 dice así la palabra de Dios: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser, dice la Biblia, por mutuo consentimiento. En otras palabras, el hombre y la mujer, al seguir casados, necesitan ellos mantener pues en mutuo consentimiento pues el tiempo de su intimidad. La palabra de Dios nos dice que estas 5 cosas, hermanos, estos 5 elementos son lo que nuestros hijos necesitan ver, y automáticamente la vida espiritual se impacta. La relación del jardín de Dios, el huerto de Dios en su hogar, impacta a los hijos y los guía. La relación entonces emocional los afirma, los cubre. La relación
relacional les enseña a ellos la realidad de que Cristo está dentro de mami y dentro de papi. Y la relación de finanzas hace que los niños crezcan sabiendo que Dios tiene control y provee para nuestra familia. Y por último está esa intimidad que ellos aprenden a amar a sus esposas y estar con sus esposos en una manera que son entonces el matrimonio, el lugar donde se enfrentan al mundo y pueden vencer. La Biblia me dice una cosa más acerca de este matrimonio: se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice la palabra de Dios en Efesios, que Pablo menciona este versículo y dice otra vez: grande es este misterio. Efesios 5:32. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En otras palabras, hermano, el mundo necesita ver en nuestros matrimonios la realidad del amor de Dios hacia nosotros, de la fidelidad de Dios hacia nosotros, en la fidelidad de los padres. Y la Biblia me dice que el mundo no puede atacar a Dios cuando los matrimonios están firmes, fundados en la roca. Le ha pedido usted a Cristo que sea no solamente el mensaje del matrimonio, sino sea también el salvador de su matrimonio. Venga a Él para que le restaure a usted la visión espiritual, le restaure la emoción entre el esposo y la esposa, la relación de perdonarnos como Cristo nos ha perdonado, y de juntar nuestras finanzas para que Él no solamente tenga lo que le damos, sino lo que nos quedamos también Él sea Señor, y que nosotros tengamos en la presencia del Señor el recordatorio de pasar tiempos con nuestras esposas. El Señor le ayude en estos momentos a venir a Él y decir: Señor, entra en mi corazón, mi matrimonio clama que necesito salvación. Venga Cristo, quien es el mensaje del matrimonio. Él nos amó y se entregó para salvarnos a nosotros. Dígalo así: Señor, gracias por morir por mis pecados. Señor, te quiero invitar, entra a mi corazón y salva mi vida. Toma nuestro matrimonio, Señor, arréglalo como tú lo intencionaste, porque te lo pido de ahora en adelante, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la palabra de Dios me recuerda, hermano, que si usted ha orado esa oración, Cristo dice: todo el que clame a mí será bendecido, salvado en el poder de Cristo. Yo quiero estar orando por usted y su familia.